Hola y de regreso en este nuevo video donde vamos a tratar sobre el diseño básico de armaduras. Empezaremos con 3 puntos que nos permitan conocerlas. Primero vamos a explicar qué es una armadura y qué lo hace diferente de un marco. Luego vamos a describir las partes de una armadura y las consideraciones para su diseño. Y finalmente vamos a mencionar los tipos de armaduras que existen y las plantillas que SAP 2000 tiene implementadas en su programa para ellas. Mientras que un marco está formada por cuadriláteros, tal como se aprecia en esta imagen de SAP, una armadura está formada por triángulos. Aquí tenemos una de ellas. Es decir, una armadura es aquella en la cual sus elementos lineales están arreglados formando una combinación de triángulos para obtener una estructura rígida y plana. Esa es la definición simple de una armadura. Ahora vamos a cambiar de armadura para hablar de cada una de sus partes. Empezaremos hablando de los miembros. Todo el miembro superior de una armadura se conoce como cuerda superior y todo el miembro inferior se conoce como cuerda inferior. Todos los miembros que forman la red de triángulos que se encuentran entre ambas cuerdas se llaman miembros del alma, de la estructura. En esta armadura que se muestra, los miembros del alma son todos los elementos verticales y todos los elementos diagonales distribuidos a lo largo de toda la estructura y que ahora es seleccionado para que se muestren en líneas punteadas. El punto donde los miembros del alma se unen con la cuerda se llama nodo de panel y la distancia entre dos nodos de panel se llama longitud de panel. A la longitud que existe entre los apoyos de la armadura se le llama claro. Ahora hablaremos de los apoyos. Las armaduras usualmente tienen un sistema de apoyo estáticamente determinado, que consiste en el uso de un soporte articulado en un extremo y un soporte de rodillo en el otro. El soporte articulado permite solo movimientos de rotación, pero no de traslación. Esto con la finalidad de permitirle a la estructura que se deforme por efectos de las cargas. El soporte de tipo rodillo es aquel que permite movimientos de rotación y movimientos de traslación, pero estos solo en el eje X y en el eje Y. Esto con la finalidad de permitir que la estructura pueda expandirse o contraerse. Ahora hablaremos de las consideraciones de diseño. En el análisis de armaduras se supone que los miembros individuales se unen mediante articulaciones sin fricción. Según esta suposición, los miembros de una armadura son sometidos solo a tensión axial o compresión axial. En las armaduras simplemente apoyadas, sometidas a cargas verticales que actúan en sentido de la gravedad, es decir, hacia abajo, se generan fuerzas de comprensión en la cuerda superior y fuerzas de tensión en la cuerda inferior. En los miembros del alma se pueden desarrollar cualquiera de estos tipos de fuerzas, conforme a la ubicación y orientación y dependiendo de dónde se aplican las cargas en la armadura. Finalmente, hay que tener en cuenta que el costo de mantenimiento de las armaduras es más alto que el costo de mantenimiento de los marcos. Ahora veamos los tipos de armaduras que existen y luego veremos las opciones que brinda SAP 2000 para diseñar cualquiera de ellas. Las armaduras más usadas son las armaduras tipo Pratt y tipo Warren. Aquí, por ejemplo, tenemos, diseñada en SAP 2000, la armadura tipo Pratt, formada por un miembro vertical central y luego miembros diagonales en sentido contrario a ambos extremos. Y aquí tenemos la estructura tipo Warren, formada por miembros diagonales. Existen más tipos de armaduras, así que vamos a mencionar algunas de ellas para que tome conocimiento. Primero tenemos esta estructura, denominada Howe, que es semejante a una estructura Pratt, pero invertida. Otro tipo de estructura que tenemos es la denominada tipo K, formada por triángulos formando la letra K a lo largo de la estructura y de sentido opuesto para ambos lados desde el centro de la estructura. Otro tipo es la estructura tipo rombo, donde los miembros del alma se disponen formando rombos. Y un último tipo es la estructura tipo Warren con montante intercalados, que es una armadura igual a la Warren, pero que tiene, además de los triángulos que definen su característica principal, miembros verticales intercalados. En SAP 2000 tenemos dos grupos de plantillas. Si abrimos acá, como pueden ver, tenemos armaduras en 2D
y este grupo de plantillas armaduras en 3D. Dentro de ellas tenemos los tipos de plantillas que SAT 2000 ofrece para iniciar el diseño con este tipo de armaduras. Si abrimos la plantilla de armaduras 2D, que es lo que nos ocupa en este video, tenemos la sección aquí en esta ventana desplegable en la parte izquierda titulada Tipos de armaduras en 2D. Si abrimos esta ventana desplegable, veremos tres tipos de armaduras que vienen por defecto con este programa. Primero está la armadura inclinada, que es la armadura tipo Warren. Segundo está la armadura vertical, que tiene un parecido a los marcos arriostrados y la cual podemos modificar para formar los otros tipos de estructuras que hemos visto. Y la armadura tipo Pratt. De todos estos tipos, las armaduras tipo Pratt y tipo Warren son las más utilizadas y por lo tanto van a ser las plantillas que más usemos en este programa. La armadura tipo Pratt, que ahora vamos a mostrar aquí para verla mientras hablamos de ella, tiene la ventaja de que los miembros diagonales, que son los más largos de todos los miembros del alma, casi siempre resultan sometidos a tensión axial. Y los miembros verticales, que son los más cortos, resultan siempre sometidos a compresión axial. Esto es una ventaja, porque se utiliza menos material y son menos costosas. La armadura tipo Warren, que ahora la vamos a abrir para que la vean, consiste geométricamente en la unión de varios triángulos equiláteros y todos los miembros del alma son de la misma longitud. Existen dos recomendaciones de diseño para estas armaduras tipo Warren. La primera es que la relación entre el peralte de la armadura, que es la altura del nivel de la estructura, y el claro o la longitud entre los apoyos, se recomienda que debe ser entre 1:5 y 1:10. La segunda recomendación es que las diagonales deben tener una pendiente que varíe entre 30 grados y 45 grados hexagesimales. Con este conocimiento, estamos listos para iniciar el diseño de una armadura aplicando cargas para analizar sus desplazamientos y lo cual veremos en el próximo video. Así que los espero.